Ahora voy a conversar con el coordinador de la Escuela de Negocios Internacionales de la UCB Trujillo, el doctor Yair Alvarado Espinosa. Yair, ¿cómo te va? Gracias por atender esta conversación. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Encantado de Debo- estar en tu programa. Gracias. Debo empezar diciéndoles a quienes nos ven, y a ti también, por supuesto, cumpliste, porque te había pedido que nos hablaras un poco en tu siguiente artículo sobre las profesiones del futuro, ¿no es cierto? Y has Así es. escrito un artículo muy interesante, Profesiones vistas al futuro. Eh, y quiero empezar preguntándote lo siguiente, porque cuando hablamos de pandemia, todos vemos cosas negativas, claro, muertos, pérdida de trabajo, pérdida de oportunidades, ¿no es cierto? 2 años en que hemos vivido una catástrofe. Pero si mal no entiendo, tú rescatas algo de la pandemia, algo positivo de la pandemia. Explícanos, por favor, ese detalle. Así es. Siempre había mencionado en el artículo, siempre nosotros lo que hacemos es ver mayormente cuando postulábamos a nuestros hijos a un colegio o postulábamos nosotros a una universidad, siempre veíamos, por decirlo así, la forma, es decir, no sé, la infraestructura, por tradición familiar, estudio en tal colegio, tal universidad. Pero en la pandemia, en este caso, nos ha desnudado. Es decir, ¿qué es lo que nos ha hecho ver? Que lo importante que tiene la institución educativa es la tecnología que puede tener mínima, como el Internet, por ejemplo, y lo otro, y la maquinaria que se utiliza justamente para la transmisión de clases, y lo otro vendría a ser la capacidad docente, es decir, la calidad de los docentes que tienen para poder impartir el conocimiento que tanto tenemos, sin importarnos ya la infraestructura o como decimos, soy de tal o cual colegio, la tradición familiar. Entonces, creo que el lado positivo de la pandemia es que ha acelerado este tipo de conocimiento y de aceptación a las tecnologías que en el mundo ya estaba, pero que nosotros lo queríamos ver todavía 10, 20 años a futuro, ¿no? Mira, hay un detalle. Cuando leía tu artículo, me puse a pensar, los grandes cambios que se han dado en la humanidad han tenido, digamos, origen en catástrofes, sean naturales o sean humanas, por guerras, ¿verdad? Yo recuerdo Así es. que uno de los grandes avances que se logró gracias a la Segunda Guerra Mundial, a la primera en realidad que se vio ya destacada más en la Segunda, fue el invierno crudísimo en Rusia que paralizaba los tanques. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque el Así es. combustible se convertía en hielo y el aceite también. Y se inventaron los famosos aceites multigrados. Gracias a la guerra, después se pudo superar porque pensaron a vender aceites que iban del grado 20 hasta el grado 60, ¿no es cierto? Y ahora esto de la pandemia ha hecho que la tecnología para los educandos y los mismos educadores sea un arma valiosa, ¿verdad? Así es. Y la tecnología, no te olvides que está al servicio, en este caso, de la ciencia, pero de alguna forma de la tecnología, o de la parte de la ciencia que quiera pagar también esa tecnología. Ahí hay una pequeña conveniencia, por llamarlo así. ¿Ya? Ahora, dentro de las profesiones que tú ves para el futuro, hay algunas que todavía en el país creo que ni se les toma en consideración, aunque de repente en el hemisferio norte sí ya están funcionando. ¿No puedes mencionar algunas de estas? Por ejemplo, el caso habíamos mencionado de los ciberpolicías que podemos llamarlos, que son los hackers ahora, ¿no? Todo ese tipo de cosas que quieren asaltarnos ahora y mencionaba, creo, la vez pasada, con respecto al hecho de que el dinero ya no va a ser físico, sino va a ser simplemente electrónico. Entonces, ¿Ya? uno está más al cuidado del celular, ahora te piden que desbloquees tu celular hasta cuando te asaltan, justamente para que puedan quitarte tu dinero que puedes tener en alguna tarjeta de crédito, débito. Entonces, uno tiene que estar más, digamos, pendiente de este tipo de robos más que de un robo físico, ¿no? Los policías Eso por un lado. digitales. Policías digitales, los famosos ¿Ya? ciberabogados, también habíamos mencionado el hecho de que hay abogados ahora que tienen que dedicarse un poco más a ver los delitos que pueden cometerse con el uso de la tecnología o de la inteligencia artificial también. El caso habíamos mencionado de los drones o de robo de algún tipo de, no sé, de propiedad intelectual que puede estar girando en el ciberespacio. Entonces, ¿cómo poder sancionar esto? Y ahí todavía esa legislación no está clara, a pesar, ni siquiera en el mismo Japón, que ya está un poco más difundido todo esto, ¿no? Que me interesa conocer tu opinión. ¿Es todavía en nuestro país este tipo de profesiones no se está dando a conocer en las universidades?
o ya hay unos primeros escarceos que dicen, bueno, vamos a ver cómo podemos combatir a los hackers? ¿Tenemos que preparar un ingeniero de sistemas? Debería ser como una especialidad y sí es cierto, deberíamos tratar, me parece que todavía no lo asumen como tal en el sentido llano y pleno. Por ¿Ya? ejemplo, en este momento uno puede enseñar en una universidad, por ejemplo, por decirte el ambiente Forex, que es la compra y venta de moneda virtual. ¿Ya? Y hay muchas personas que están brindándote ese servicio de enseñarte cómo invertir en el Forex, comprando y vendiendo monedas en el mismo momento y ganar 10, 20, según lo que inviertas, tanta cantidad de dólares. Pero en las universidades vemos que quizás siendo parte de algún curso como finanzas internacionales, por poner una idea, no se enseña de manera práctica. Y entonces, lamentablemente, nos expone a que muchas personas que no tengan el conocimiento, uno pueda caer en este tipo de aprendizajes que dentro de todo en el mercado sabes que encuentras cosas buenas y malas y podrían estafar, que es lo que lamentablemente es lo que más ocurre, ¿no? Creo que ahí habría que tomar un poco más en cuenta y cambiar esta educación tradicional que se tiene por algo más práctico. Dentro de lo que has escrito, y a mí me llamó la atención, es que el futuro para los contadores no es muy óptimo, que digamos, ¿no? No, no lo es en el sentido, y acá hay que tener algo claro, hay un trabajo que se llama un trabajo mecánico y sabemos todos que la contabilidad es una técnica, no es una ciencia, no tiene un campo de estudio. Entonces, como es una técnica, la técnica, todo trabajo repetitivo, las máquinas lo pueden, digamos, asumir. Entonces, digamos que como es un esquema formal y uno compra sin dinero físico, cuando yo compre en un local, doy mi número de RUC, automáticamente se va a una base de datos y podría la empresa tener el sistema que pueda pagar. Y mencionaba que eso va a durar poco tiempo, porque el Estado, una vez que tenga todo identificado y no usemos efectivo, el Estado me va a mandar a mí y me va a decir, paga tu impuesto a la renta, que es tanto, tu utilidad, los pagos que tenga que hacer, ya lo sabe, porque no hay dinero físico. Entonces, ¿qué va a hacer el contador? Ya no va simplemente a registrar ni a decirme cuánto voy a pagar de impuesto. Él me tiene que analizar y aconsejar de manera legal, que decíamos que puede quitarle una parte al abogado corporativo, o también me puede apoyar en la parte financiera y decirme cómo puedo sacar un leasing, un préstamo. O sea, va a entrar a otras áreas más analíticas, ¿no? Más de asesor. Claro, más de asesor corporativo, que es lo que le Ya, tocaría, ¿no? correcto. Ahora, he visto también que algunas actividades profesionales del momento que existen, pero que trabajan individualmente, ¿no? Psicólogos, nutricionistas, enfermeras, entrenadores físicos, tú los vas colocando en una especie también de corporitación, para que actúen en conjunto, En ¿no es cierto? conjunto, así es, así es. ¿Por qué? Porque en primer lugar hemos planteado también que el mundo está envejeciendo. El Perú también está envejeciendo y decíamos que ahora tenemos el 13% de personas que tienen más de 60 años y se plantea en América Latina vamos a tener un 16%. Y eso ocurre en el mundo, ¿ah? No solamente es en el Perú. Entonces, ante el envejecimiento de esta población, y ante la menor cantidad de horas laborales, y eso queda claro que si independizamos el trabajo y va a ser remoto, van a quedarnos más horas libres, por llamarlo así. Ya. Entonces, se va a atender más a la parte humana, por eso hablaba que las ciencias médicas en este caso van a tener mayor auge, y una de las áreas que se debería desarrollar más es la parte de la tercera edad, ¿no? Muy bien. Hay una palabra que tú mencionas, que es una ciencia en realidad, pero la mencionas en el artículo, la neuroeconomía. A mí me llamó mucho la atención. Estuve leyendo más o menos algo, porque si voy a conversar con Yair, tengo que estar más o menos preparado para poder hacer algunas preguntas. Resulta, y esto se lo digo a quienes nos ven, que hay un premio Nobel de Economía, un ciudadano que nació en Israel, pero que se nacionalizó norteamericano, Daniel Goleman, Kahneman. ¿Ah? Kahneman, Kahneman, claro, ese premio Nobel de Economía 2002 todavía vive, tiene 89 años. Y este señor es psicólogo, no es economista. así Entonces, es. la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo un psicólogo llega a obtener un premio Nobel de Economía? Ahorita nomás, no estamos hablando de hace 100 años, del 2002. Así es, sí, lo que ocurre es que la economía estudia el comportamiento de las personas y Kahneman lo que busca es cómo puede determinar que esa conducta yo pueda, evidentemente, de la neurociencia, digamos de la ciencia médica, ellos pueden tratar de
entender mi comportamiento económico. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Eh, este caso podría darse que cuando uno hace el pago de dinero físico, él decía de que las personas sentimos como el hincón de un alfiler cuando yo te pago en efectivo. Te debo 1.000 soles, te pago los 1.000 soles y siento el momento que te desembolso el dinero un hincón en el hígado que me duele. Pero si yo te pago vía virtual, digamos, con un Plin, con un Yape o depositando a tu cuenta, yo no tengo ninguna sensación de dolor ni nada, te pago sin ningún problema. Entonces, la mayoría de empresas lo que buscan es el pago virtual, para que tú no sientas esa incomodidad de pago físico, que pagas sin ningún problema. Por lo tanto, la neuroeconomía te dice que y aconsejaría eso. Igual hay conductas de ahorro, todo, o sea, ¿qué está estudiando? Mi comportamiento para saber cómo me relaciono económicamente con todos, ¿no? Kahneman ha encontrado dos tipos de sistemas, ¿no? De respuesta de los, tú los acaba de señalar en el ejemplo. El sistema uno, que es la respuesta violenta, rápida, casi sin pensar, ¿no? Sin pensar, así es. Y se da cuando, digamos, hay alguna situación difícil para la persona o solamente en la parte económica. No, en todo tipo de aspecto él habla del sistema uno y sistema 2 y el éxito de las empresas, en este caso de cualquier político, como quisiéramos mencionarlo, es darte todo masticado. Por ejemplo, ahora usamos mucho más la parte de la imagen y la parte visual del audio. Las personas ahora no quieren leer porque aburre leer. El que menos ve audio, ve TikTok y estas cosas lo que hacen es darme la información masticada. ¿Por qué lo hacen? Es la condición humana, es decir, las personas no queremos pensar porque queda claro que el pensamiento me desgasta y yo lo que busco es el menor esfuerzo y quiero que todo me lo den ya listo. Entonces, nos rehusamos a pensar, aunque suene fuerte decirlo, no queremos pensar, yo quiero opinar como A, como veo, como sé, que me están orientando y yo ya no razono para eso. Entonces, el menor esfuerzo hace que yo me guíe y eso te hace entender por qué algunas personas quizás solamente repiten lo que escuchan porque nuestra condición es no querer esforzarnos a pensar, por eso leemos menos. Y entonces tengo que preguntarte el papel de las redes sociales, porque se mencionan una serie de acciones y que en nuestro país no están regulados. Nos dan información valedera como también basura. Y muchas Jus- veces, como suele pasar, más nos interesa y le damos credibilidad a la basura. Es que es lo que se decía, ¿no? Tanta información ahora ya es desinformación, porque te llega tantas cosas que tú tienes que ponerte a aquilatar. El caso de la labor docente que mencionaba, cuando decía de que el docente simplemente antes se dedicaba a transmitir conocimiento, el docente debe estar preparado ahora para poder discernir, para poder saber qué información es la correcta y qué no, porque el estudiante va a tener la información a la mano, todo tipo de información, pero habría que saber cuál es la información correcta y para eso el docente tiene que estar más preparado todavía. ¿Y qué obliga eso, Yair? En un momento en que en nuestro país vales más si tienes un cartón que dice que eres maestro en algo y vales más si dices que tienes otro cartón que dice que eres doctor. Sin embargo, hay normas que señalan que para ser doctor tienes que manejar adecuada y totalmente tres idiomas, ¿verdad? Así es, Y eso, dos idiomas me parece que es claro con los que manejas también. claro, y eso en la práctica no se da. No se cumple y sobre todo si tú mencionas esta parte de la parte, por ejemplo, la maestría que podría ser la capacidad de enseñar y el doctor la capacidad de poder producir artículos científicos o querer hacer un cambio en el aporte hacia la sociedad, eso sería importante también y es cómo se mide. Y este problema que tú ves en el Perú también lo ha vivido Brasil. O sea, es un proceso, pero como bien menciona, las normas y las reglas deberían ser un poco más estrictas y seguir en este proceso que uno quiere, ¿no? ¿Quieres estudiar más? Muy bien, si eres doctor, no te basta el grado, tienes que producir. Muy bien. Yair, te quiero agradecer una vez más la gentileza de haber atendido esta entrevista, de hacer docencia a través del programa. Muy ilustrativo. Muchísimas gracias. ¿Eh? Muchas gracias también. Y vamos a la pausa y regresamos.